Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro podcast Removiendo el Avispero. Me presento, mi nombre es Alejandro Carrillo Lázaro y estamos grabando desde la ciudad de Morelia, Michoacán. La semana pasada hablamos sobre la globalización, este fenómeno que nos tiene a todos interconectados con el mundo, engendrando una nueva sociedad, una sociedad global. Gracias a las tecnologías este fenómeno es ahora más visible que antes. Sin embargo, esta forma de convivencia no podría ser sin el momento histórico al que denominamos modernidad. Así que esta vez hablaremos de esta, de una forma muy ágil, pero que sí se quisiera entender de mejor forma. Uno de los exponentes más importantes de este periodo o de esta nueva era fue el sociólogo Zygmunt Bauman. Esto, claro, lo vamos a definir más adelante. Te sigo invitando a compartir este podcast con tus familiares o amigos, a quien creas que le pueda servir la información que decimos o también para contrastar y generar debate. Lo que se dice aquí no debe tomarse con total certeza. El propósito de este podcast es remover el avispero, que se lea, que se siga investigando, que discutamos sobre los temas. Ese es el propósito. Sin más que decir, aquí comenzamos. En el memorioso de la semana, lo que considero que no ha pasado desapercibido es la publicación del libro que se llama El Rey del Cash, el saqueo oculto del presidente y su equipo más cercano, escrito por la periodista Elena Chávez, quien fuera la pareja sentimental del señor César Yáñez Centeno, quien ha acompañado al presidente de la República desde que fuera jefe de gobierno de la Ciudad de México, pasando por 12 años de campaña constante hasta lograr lo ya mencionado. Lo que usted encontrará en ese libro es anecdotario, que habla de confidencias, de secretos, de relaciones, padrinazgos y todo lo que ocurrió durante ese tiempo, donde una persona que no tenía trabajo era capaz de recorrer el país municipio a municipio, sin un recurso que se pudiera transparentar. Anabel Hernández, periodista que escribió Emma y las otras señoras del narco, contribuye con el prólogo a esta obra. Para todos aquellos que cuestionan la veracidad y el valor de este libro, porque no presenta prueba alguna de lo que dice más que su testimonio, la periodista Anabel dice lo siguiente: como periodista de investigación, estoy obligada a dar un paso atrás y a un costado para tomar distancia y poder evaluar los hechos, que más allá de las consideraciones individuales, al final son los únicos que cuentan. Y desde ahí es que comparto mi visión de esta importante obra. Desde hace décadas he aprendido que hay hechos que solo alguien desde dentro es capaz de ver y contar. Por eso el testimonio de Elena Chávez es de interés público y tiene valor histórico y periodístico. La autora lleva al lector a las salas de reunión y lo sienta en las cenas para presenciar las discusiones privadas y públicas del mandatario y de quienes hoy cogobiernan a su lado. Explica la ingeniería financiera basada en el cash, muchas veces de origen ilícito, y los moches, gracias a la cual López Obrador, su familia y su círculo de colaboradores pudieron mantenerse económicamente mientras sin escrúpulos construían el camino para llegar a toda costa al poder. Esto es parte de lo que viene en el prólogo de este libro El Rey del Cash. Así que esta vez no considero otro acontecimiento sobre la vida nacional de este país que deba rememorarse por un tiempo más. Esto estará dando mucho de qué hablar durante los siguientes días. Si tienen la oportunidad,
y tienen curiosidad, léanlo, cómprenlo y léanlo. Esto fue algo que aconteció durante esta semana. Mantengámoslo en nuestra mente por un tiempo más. La modernidad, de la cual vamos a hablar el día de hoy, es este periodo de tiempo en el que trascienden distintos elementos de la vida política, cultural y económica del mundo para situarse bajo nuevos paradigmas de convivencia, en donde todos estos elementos terminan relacionándose, dejando de lado cierto nivel de certezas y provocando de forma natural un periodo de crisis constantes. Para Zygmunt Bauman, la modernidad es un periodo de interregno, ese momento en el que las herramientas históricas no sirven para comprender el mundo, diseñarlo o construirlo, pero tampoco existen las que permitirían hacerlo. La modernidad entonces la podemos definir como un momento crítico. Las crisis son constantes, es decir, que aparecen con frecuencia y su durabilidad se va volviendo más vigente. Sin embargo, es preciso decir a través de este micrófono que la crisis no es mala en su esencia. Vivimos un tiempo en que esta palabra genera escándalo, pero procura lo contrario. El término de crisis es traído a la ciencia política desde la clínica. La crisis es ese periodo que marca la necesidad de tomar decisiones en un rango de tiempo disminuido que pone a un paciente entre la vida y la muerte. Lo mismo sucede en las áreas de gobierno, muy comúnmente, pero realmente sucede en las estructuras sociales. La modernidad, en este sentido, procura diversos elementos que le permiten su reproducción. Uno de ellos es la pérdida de la mirada histórica, es decir, ver hacia adelante. Esto ha dado como condición de decisiones políticas algo que se llama pragmatismo, es decir, en un ejemplo muy básico, sofocar un incendio sin ver qué lo provoca, con el propósito de apagar las llamas de forma inmediata, bajo la postura de definir un futuro de mejores condiciones contra incendios. El problema es que al no haber diagnósticos ni miradas históricas de lo que ha provocado los fuegos, siguiendo en este mismo ejemplo, pues los fuegos siempre aparecen. De esta manera, no es casualidad que las crisis, llámense fuegos, sea un componente de la modernidad. Así es como ha transcurrido la forma en la que las decisiones aparecen. Esto se le llama pragmatismo, es decir, sobre los sucesos actuamos sin ver cómo fueron provocados, sin generar un diagnóstico, simplemente tratando de solucionar el problema que se ha generado. Esto, en consecuencia, se cree que terminará con el problema que es visible, pero al final de cuentas, el resultado es que al no haber todos esos elementos históricos, diagnóstico, componentes, lo más común es que vuelvan a suceder estos problemas y de hecho suceden con mayor frecuencia. Y entonces tenemos a gobiernos tomando decisiones de forma pragmática, es decir, tomando decisiones inmediatas con el propósito de sofocar estos problemas. El resultado, lo vuelvo a decir, es que esos problemas aparecerán nuevamente. ¿Por qué? Porque no se han tomado el tiempo para hacer diagnóstico. Lo contrario al pragmatismo sería en gobierno las políticas públicas. Un gran ejemplo, sacar al ejército a las calles. ¿Ha logrado disminuir la violencia en este país? Lamentablemente no. Pero se cree que mientras más lo saques, mejores resultados tendrás. Y el resultado sigue siendo una crisis de inseguridad. Otro elemento de la modernidad es la porosidad de las fronteras nacionales. De eso ya hablamos en el capítulo anterior, que básicamente hace preciso que el mundo se relacione, generando una nueva comunidad global, generación de capital de las grandes corporaciones y generando también problemas locales. Esto ha contribuido a que el mundo tenga un choque cultural, y las culturas con mayor posicionamiento respecto del capital son las que se terminan manteniendo y exportándose.
El ejemplo más claro es el Halloween o la Navidad. ¿Qué ocurre con las tradiciones locales que no logran verse beneficiadas por los capitales? Bueno, pues buscan alinearse con esa postura e incluso esa localidad les permite exponerse ante el mundo como una especie de producto autóctono. El ejemplo es el Día de Muertos en la meseta purépecha, los voladores de Papantla en Veracruz. Zygmunt Bauman menciona que la modernidad comenzó en el momento en que se dio el divorcio entre el poder y la política. Antes, uno era parte del otro. Su definición constituía naciones, países poderosos. En el momento en el que el poder económico se emancipa del poder político, las condiciones del capital sofocan algunos valores de gobierno. Y vemos que los países dicen, hay que atraer inversión, hay que generar empleos, hay que hacer atractivo para las empresas transnacionales el territorio, ya sea el país, ya sea los municipios. Esta separación ha logrado desencadenar las crisis que hoy tenemos, y una crisis importantísima es la crisis de la representación democrática. La gente nota que sus decisiones al votar por uno u otro candidato no constituyen cambios en su vida personal, lo cual no puede ser posible sin la conciliación entre un gobierno austero disminuido, pero con capacidad de normar la vida pública, y un capital económico fuerte, pero desembocado. Mientras no exista la forma en que estos dos elementos puedan amalgamarse con un propósito público bajo una condición social, la secuencia de la crisis de la modernidad será pan de cada día. Así que de nosotros depende si esta era moderna se vuelve parte de nuestra vida bajo un futuro incierto, o la hacemos transitoria. El balón sigue del lado de nuestra cancha. Aún es viable no revertir el proceso, sino llegar a los estadios que buscamos. Por esta ocasión es todo. Esto fue Removiendo el Avispero. Les deseo un excelente fin de semana. Este fue nuestro episodio número 20. Agradezco como siempre el que nos sigan escuchando. Que tengan un excelente fin de semana.